Shalom, shalom a todas las comunidades, especialmente la comunidad de Yeye Judá, Orleolam, que el Eterno, quien es bendito, les dé un día extraordinario lleno de braja. Estamos en la meditación de la parashá de la semana, que es Yitro, y dice así, 18:1 de Shemot. Oyó Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe, todo lo que había hecho Dios a Moshe y a Israel, su pueblo, que había sacado el Eterno a Israel de Egipto. Tomó Yitro, suegro de Moshe, a Sífora, mujer de Moshe, después de que Moshe la había enviado, y a sus dos hijos, que el nombre de uno era Gershom, porque dijo, peregrino fui en la tierra extranjera, y el nombre del otro era Eliezer, porque el Dios de mi padre estuvo en mi ayuda y me salvó de la espada del faraón. Vino Yitro, suegro de Moshe, a los hijos y la mujer de Moshe a donde estaba Moshe, al desierto donde él acampaba, allí frente al monte de Dios. Y dijo a Moshe, yo soy tu suegro Yitro, que vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Entonces salió Moshe al encuentro de su suegro, se posternó, lo besó, se preguntaron uno al otro por su paz y entraron a la tienda. Refirió Moshe a su suegro todo lo que había hecho el Eterno a Faraón y a Egipto por causa de Israel y todas las tribulaciones que había encontrado en el camino y que lo salvó el Eterno. Se alegró Yitro por todo el bien que había hecho el Eterno a Israel, pues lo había salvado de manos de Egipto. Y dijo Yitro, bendito sea el Eterno que salvó a ustedes de mano de Egipto y de mano de Faraón, salvando al pueblo de estar debajo de la mano de Egipto. Ahora que solo es grande el Eterno sobre todos los ídolos, porque la misma cosa que premeditaron les ocurrió a ellos. Bueno, pues un testimonio grandísimo fue el que se dio en aquellos días. Y indudablemente que las noticias no son como ahora, que tú en cuestión de segundos tú ya te enteras de lo que está pasando del otro lado del mundo, precisamente por las cuestiones de la información que se tiene y los vías de información que se tienen actualmente. Pero por ejemplo, en algunos tiempos las noticias se conocían a veces por meses, por semanas, por días, si les iba bien. Situaciones que se acontecían a veces en el mismo país, a veces en el mismo estado, en la misma región. Y todo esto precisamente por el adelanto que tenemos de las comunicaciones. Pero en el caso de, hablando de esto, Yitro llegó con a Moshe, a donde el pueblo de Israel, y llevaba a Sífora, su hija, a Moshe y sus dos hijos, Gershón y Eliezer. Estos dos hijos fueron llevados por su abuelo y su madre, llegaron a ver a Moshe Rabbeinu. Eso es algo muy extraordinario, no habla mucho la Torá acerca de esta situación. Sin embargo, Moshe fue un hombre muy especial. Recordemos que en el contexto de su huida de Egipto, al haber muerto el egipcio, salió corriendo de Egipto porque Faraón buscaba su vida. Y en esas condiciones conoce a la hija de Yitro y bueno, forman una familia, tienen sus dos hijos, pero en medio de todo esto el Eterno nos llama. Es muy interesante porque Moshe era un hombre que tenía en su corazón a Dios. ¿Y por qué decimos esto?
porque no cualquiera deja lo que dejó él. Mira, te voy a decir en el caso de Abraham Avinu, pues se dice que dejó a su tierra y a su parentela, y eso es de alguna manera, podríamos decir que hasta cierto punto es una metáfora, porque cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, salió con su padre, y más tarde llegaría la siguiente población a donde se establecería por un tiempo no definido, no dice la escritura cuánto tiempo estuvo, pero ahí muere su padre. Y entonces a partir de ahí, entonces emprende su camino hacia Canaán, pero no hasta la muerte de su padre. La implicación es, no es que nosotros tenemos que cortar con nuestra familia cuando hacemos nuestra conversión al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, no, sino la idea es que metafóricamente renunciar a la casa de nuestro Padre implica no abandonar a nuestra relación, porque nuestro Padre va a ser siempre nuestro Padre, nuestra Madre va a ser siempre nuestra Madre, nuestra familia va a ser nuestra familia, no hay vuelta de hoja, así lo determinó el Eterno. Pero lo más importante que está detrás de todo esto es que en el caso de Moshe, decidió dejar a su familia, a su esposa, a sus hijos, para ir a la misión que el Eterno le llama en la zarza ardiente. Entonces, esto es algo extraordinario porque ahí ya no fue de que despacito, muy despacito, me la voy a llevar un tiempo y acá, y en lo que crecen mis hijos, y mientras allá llego, ¿no? Sino fue algo de que por aquí tuvo la revelación en la zarza ardiente, y llega a Moshe con su suegro Yitro y le platica, le dice lo que le había sucedido, y consecuentemente esto por la Mishnah lo sabemos. Y entonces él emprende su camino a Egipto a llevar a cabo la misión que, como vemos a través de las parashot en estos últimos Shabbat, vemos el poder del Eterno en la vida de Moshe, el enviado, el llamado a poder llevar a cabo esta misión tan extraordinaria como es el de Goel de Israel. Esto es muy importantísimo, pero también fue muy importante el hecho de que él asumiera una responsabilidad tremenda, porque fue una responsabilidad, se dice fácil, y Moshe fue y sacó al pueblo de Israel. No, hubo muchas cosas en medio de todo esto, las circunstancias, las situaciones, y ciertamente aún había cosas que él no podía entender, pero que sin embargo se dejaba llevar por la voluntad del Eterno, y eso le valió tener un lugar tan especial como lo tuvo, como es que hablaba cara a cara con Hashem Elohim. Esto no quiere decir que lo veía, eso significa que había una relación muy estrecha y muy personal con el Eterno, y esto consecuentemente le daba una apertura extraordinaria, como podíamos decir hasta entonces ningún hombre lo había tenido. Y entonces, en este sentido, podemos entender que el sacrificio, por decirlo así, que tuvo Moshe de dejar a su familia fue un sacrificio extraordinario y tremendo. Ahora Yitro se entera, después de posiblemente semanas, porque la región, Yitro vivía como por el oriente de donde estaban ellos ahorita sentados en el monte Sinai, y entonces consecuentemente se entera de lo que ha acontecido, ha pasado, porque estas cosas corrieron como pólvora, se dieron. Imagínate nada más que todo mundo conocido, en el mundo conocido, se entera que Egipto ha sucumbido bajo el poder del Dios de Israel. Pues fue algo pero súper sonado en aquellos días, y entonces consecuentemente, como resultado de ello, se empieza a enterar y toda la gente se empieza a alborotar. El hecho es que los mismos pueblos que están en el contexto de Canaán se empiezan a molestar, a enojar respecto de Israel, porque ciertamente sabían que era un pueblo que había llegado para quedarse.
Y esto pues desde luego que no le agradaba a nadie, porque recordemos que cuando cuando Abraham vino, él recorrió la tierra prometida a lo largo y a lo ancho, el Eterno le dijo recórrelo. Y eso fue algo extraordinario porque al final del día el Eterno le dice, esta es la tierra que yo daré a tu descendencia. Y bueno, ¿por qué no se la dio en ese momento? Pues no se la dio porque Dios haría, como le prometió, una nación de sus lomos. Y lo hizo y saca de Egipto de casa de servidumbre, como también le había dicho, y se acordó el Eterno de su pacto y lo sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre para que le sirvieran, y lo saca para que hereden la tierra prometida que el Eterno había prometido a sus padres. Y eso fue algo muy extraordinario y grandioso, y la fama que tenía el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob en aquellos días fue algo extraordinario, porque nadie había hecho los portentos y los milagros que había hecho nuestro Dios. Entonces, consecuentemente, el punto medular en la reflexión de esta mañana es precisamente ver el poderío del Eterno y el testimonio que tuvo tanto Abraham Avino como y especialmente en este caso el testimonio que el Eterno dio y que albergó en su corazón Yitro. Yitro fue un consejero de Paró, y se dice y se sabe que Yitro era un sacerdote, el sacerdote de Midian, y servía ahí a Baal-peor y a otros dioses y todo aquello, pero sin embargo esta situación le impactó de una manera tan extraordinaria, porque después de haber servido a la piedra, al palo, después de servir a lo que no era Dios, se da cuenta que está completamente equivocado, y al oír el testimonio de Hashem en el pueblo de Israel, y todo lo que había recibido del conocimiento de Moshe al llegar, hizo que su vida diera un vuelco y consecuentemente se convirtiera al Dios vivo, al Dios de la Emet, al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, y consecuentemente Yitro sería un hombre con mucha fuerza para retornar a su casa nuevamente y llevar el conocimiento del Dios Altísimo, el único Dios. Y esto estaba siendo afectado el mundo con el conocimiento y la revelación de Hashem a través de Israel y en Israel. Y esto lo hará y lo haría a través de los siglos hasta el día de hoy, hasta el fin del mundo. Ciertamente tenemos un privilegio grande como lo tuvo Moshe Rabbeinu, y ese privilegio grande es de conocer y saber de la verdad. Y mis amados, esto es un privilegio tan extraordinario, y es un privilegio y un conocimiento que no solamente debemos albergar, y en este tiempo de el Día de los Árboles nos hace recordar que nosotros también debemos de producir fruto, como nos enseña el Maestro. Un árbol que no lleva fruto. Por lo tanto, mis amados, tenemos que llevar fruto, tenemos que servir al Eterno. Esa es la razón y el propósito que el Eterno nos llamó. No nos llamó para llegar, apenas hablaba con una persona y me decía, yo quiero regresar a la Keilah de Ariyah y Judá, pero no quiero venir a sentarme. Baruch Hashem. Y eso es muy importante porque, como le comentaba, aquí nadie llega a sentarse, todo el mundo debe de estar entendido que debe servir al Creador, quien es bendito. Todos le servimos, todos le debemos servir y todos debemos dar testimonio de Él. Así que, mis amados hermanos, tengamos muy en cuenta el testimonio que el Eterno nos ha dado a nosotros, y que es un gran tesoro, y que esa luz, ese conocimiento que nos ha dado no es para guardarlo, sino es para compartirlo. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.